Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre nuestro encuentro con Jesús. No sé si se acuerdan que lo que vimos el domingo pasado, alguien que quiera, como lo hicimos la vez pasada, algún tipo de resumen o algo que pudiéramos aprender de la predicación de este domingo. ¿Se acuerdan qué era? ¿Qué capítulo, qué libro estábamos leyó el pastor? Bien, no sé si se acuerdan lo que compartía el pastor este domingo y hablaba sobre Hechos 9. Algo que me recordó de lo que él hablaba es que me acordé de cuando era niño, de cuando yo conocí a Jesús. Yo me acuerdo que cuando lo que yo conocí a Jesús cuando era niño era un Jesús en la cruz también, ¿no? Un Jesús que estaba crucificado, es un muñeco ahí. Y a veces llegué a ir a alguna que otra ocasión a una iglesia católica cuando era niño, y eso es una de las cosas que me acuerdo, ¿no? Pero conforme fue pasando el tiempo, pues primero le compartieron a mi mamá, ella empezó a ir a la iglesia cuando yo tenía 6 años, y como dice el pastor, pues yo escuchaba la palabra, incluso yo me sabía muchos himnos, en ese entonces se cantaban muchos himnos, ¿no? Y cada himno eran mínimo 3 estrofas y el coro, y yo me sabía como unos, no sé, mínimo unos 20 himnos, y cuando era todavía niño, claro, esa es la ventaja de ser niño, ¿no? Que puedes aprender más rápido. Y me gustaba mucho la música, pero cuando yo tuve 10 años, me invitaron a un coro de niños también, era una cantata y lo que se hacía era la representación de la vida de Jesús. Y cuando a mí me invitaron, pues el coro ya estaba hecho, a mí nada más me invitaron para hacer este, como mímica y ser como si fuera yo Jesús. Obviamente, como todos eran niños, pues tenía que ser un niño. Y cuando yo tenía 10 años, pues me invitaron, ¿no? Y dije, bueno, y mi mamá le dijo, está bien, ya empecé a ir a los ensayos y a escuchar las alabanzas, bueno, los cantos, la cantata. Y conforme fui escuchando, vi conociendo quién era Jesús. Y poco a poquito fui conociendo quién era Él. Hasta que un día, me acuerdo, de hecho, hace poco comenté sobre a un hermano que conocemos, un pastor que está ahorita en Estados Unidos, vivía acá en México, y él puso una canción con su guitarra, porque él es guitarrista, y tocó una canción que se llama Solas al huerto yo voy. Y esa canción fue la que impactó mi corazón cuando yo era niño, porque cuando estaba en la cantata, estaba el momento, toda la cantata y todo eso, y hay una parte donde Jesús va y ora, y decía, solas al huerto yo voy. Entonces, yo me acerqué y me puse de rodillas como si fuera a orar, como si yo fuera Jesús y orara. Y, y Jesús me hizo ver, me hizo entender, me hizo comprender su amor por mí, lo que él había hecho, lo que estaba a punto de hacer, bueno, en la cantata, lo que estaba a punto de hacer, que era entregar su vida. Y eso me hizo pensar qué es lo que Jesús había hecho por mí y empezó a impactar mi corazón. Ese día yo no le dije a Jesús, Señor, quiero que entres a mi corazón, pero ya estaba ese deseo, ese despertar, ese anhelo, y cuando unos domingos después fue un pastor y compartió, bueno, no sé si fue el mismo pastor de ahí o fue otro pastor de chistes que era de la iglesia en la que estaba el coro, dijo, si alguien quiere aceptar a Jesús en su corazón, pase. Y yo le decía, yo le pregunté a mi mamá, mamá, ¿puedo pasar? Y ella me dijo, sí, claro. Obviamente cuando ya pasé y entendí lo que Jesús o lo que el pastor quería decirme, yo entendí y yo le dije a Jesús, yo le dije a Jesús, Jesús, quiero que entres en mi corazón. Y fue ese encuentro con Jesús el que cambió mi vida. Entonces, quería compartirle un poquito de esto de mi testimonio, porque el pastor, por ejemplo, nos platicaba sobre lo mismo, también el testimonio que él pasó cuando empezó a ir a la iglesia y fueron varios meses que iba y, y al principio pues nadie le había dicho que tenía que conocer o reconocer a Jesús como su Salvador. Y con el tiempo él aprendió eso. Igual él cuando era más joven, él tenía como 14 años,
Cuando era más joven, también fue a la iglesia católica y conocía a ese Jesús que estaba en la cruz, crucificado, ese que estaba ahí. Y dice que después conoció un Jesús que era como ¿cómo dice? Como el Che, que era, iba a ser un revolucionario. Y con el tiempo aprendió quién era Jesús realmente, ¿no? Entonces, con esto comenzamos en esta parte sobre la Hechos. Vamos a leer Hechos 9 y vamos a compartir de esto que el pastor nos compartió este domingo y que yo creo que en algún momento algunos de nosotros hemos entendido esa relación o ese encuentro con el Señor Jesús, pero quizás hay alguno entre nosotros que no. Yo, la verdad, espero que todos lo hayamos hecho y podamos recordar esos momentos en el cual Jesús, cuando llegó a nuestro corazón, a nuestra vida, íbamos a la iglesia quizás y reconocíamos, pues, que era buen lugar, nos gustaba, nos gustaba quizás la alabanza, nos gustaba quizás cómo hablaba el pastor, pero en el momento en el que Jesús toca tu vida, ese momento es algo que pues va a cambiar totalmente nuestras vidas de un lado a otro, de 180 grados. Vamos a leer Hechos 9 y voy a empezar a leer yo. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Se acuerdan que aquí Saulo ya estaba encarcelando hombres, como dice aquí? Y en alguna ocasión él estaba también, cuando habían matado al primer mártir de los cristianos, de nosotros como cristianos, y él estaba ahí consintiendo esa situación. Dice que la palabra de Dios que aquí él iba a Damasco y él estaba, pues todavía dice aquí, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor. Esa es su intención. Y quería, pues, encontrar a todos los cristianos que pudiesen haber ahí en el camino y traerlos de nuevo a Jerusalén, ¿no? Y dice más adelante, más yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y bueno, aquí comencemos un poquito. ¿Qué es lo que Jesús hizo en la vida de Saulo y cómo es que cambió su vida totalmente? Preguntó directamente y le dijo, Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Y esto, ¿crees que pudo haber pasado? Si a ti te hubiera encontrado así Jesús, y te hubiera, a lo mejor no tirado de un caballo, pero te hubiera sorprendido de esa manera, ¿qué hubieras hecho tú en ese momento? ¿Qué hubieran hecho ustedes en ese momento? Fíjate que yo lo he pensado mucho. Ahorita que dijiste cómo transformó, por qué el cambio, ¿no? De Saulo. Y yo me pongo a pensar, bueno, se le aparece una luz resplandeciente, igual y por eso te quedas ciego. Es algo que te sorprende, pero le digo, luego me pongo a pensar, a lo mejor me hubiera echado a correr, ¿no? O sea, hay varias cositas pero yo creo que como que ya estaba, Dios ya tenía todo esto planeado y era algo. Esa manifestación fue que Saulo le llamara la atención y lo decía el pastor el domingo, ¿no? No le dice Señor, en el momento sin conocerlo, le dice Señor. Entonces yo me pongo a pensar, diciendo, pues esto ya lo tenía planeado, ya estaba así escrito, ya, y Saulo fue el elegido. Yo eso pienso. ¿Alguien más que quiere compartir? Yo también me hubiera echado, bueno,
No sé si a correr, a lo mejor no hubiera tenido chance, ¿no? Pero sí hubiera muerto de miedo ahí. Y sobre todo escuchar una voz que tiene esa autoridad, o sea, que reconoce, o sea, cuando tú, por ejemplo, estás en un lugar y escuchas a un soldado, bueno, un soldado, un general, como que medio reconoces que no es cualquier voz, sino que es una voz diferente, una voz que ordena, una voz que habla con autoridad. Y yo creo que cuando Pablo escuchó su voz, dijo, ay, ¿quién eres, no? ¿Alguien más quiere comentar? Juanito. Eh, pues sí, igual coincido. Hay un paralelismo un poco cuando eh, Moisés sube a recibir las tablas de la ley o inclusive también cuando Dios se presenta con Moisés, Dios Padre, y le dice, no vas a poder ver de frente, ¿no? Sino verás nada más mi espalda. Y dice la palabra de Dios que Moisés, pues, de estar en ese momento junto a Dios, pues le cambia el rostro, ¿no? Que queda resplandeciente, pero entender también que, o sea, un encuentro con la presencia de Dios, como en este caso Pablo también lo tuvo, pues te deja una marca, ¿no? Te deja una marca. O sea, definitivamente hay algo trascendente que deja en ti, ¿no? Entonces, es muy interesante eso. Es muy curioso lo que comenta Leti. Tiene razón. La verdad, yo creo que yo también me hubiera intentado como echar a correr, quizás, no sé, porque es algo pues sobrenatural, ¿no? Sobrenatural, pero seguramente Pablo, quiero pensar yo que eh, le fallaron las fuerzas, o sea, estaba ante la presencia misma de Dios, ¿no? De Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, pues ya no supo qué hacer, seguramente, ¿no? No supo qué hacer, pero pues sí, seguramente, pues por lo que refiere la Biblia, ahí en Hechos, eh, pues sí le dejó una marca en ese momento y cambió completamente su vida. Es un antes y un después de ese momento que Pablo pudo experimentar y conocer a Jesús. Y lo que dice Juan, un encuentro con Dios te cambia siempre. Ah, o debe de verse que tuviste un encuentro con Dios. O sea, invariablemente, como decía Juan, a Moisés le pasó, a Saulo le pasó, pero nos debe de cambiar a nosotros también. Si en realidad te dice ser cristiano, y lo que predicaba el Eliud del domingo es que debes de haber tenido un encuentro con Dios y te debió de haber cambiado y se debe de notar. Y ya lo decía, ¿no? ¿En qué se debe de notar? Dicen, por tus frutos te van a conocer. Entonces, esa predicación yo recuerdo que la dio Memo hace muchos años también. Este, y decía, pues cambió tu rostro, pero en nuestro caso, a nosotros nos debió de haber cambiado también algo, ¿no? Que tú sabías cómo eras. Y, y yo hago un paralelismo de mi vida antes de Jesús y después de Jesús. Y bueno, la gente que vivió antes conmigo, que eran mis amigos, vivíamos juntos, ellos saben cómo era, ¿no? Y se sorprenden ahora a verme y predicar y compartirles y ya me presentan como el pastor Pando, ¿no? O nuestro pastor y le digo, no, bueno, pero pues me conocieron antes. Y vamos a decir, Mago, pues ya me conocí en una etapa un poco más tranquila. Mucho. Yo te conocí diferente a lo que me dicen que eras. Pero, pero bueno, sí, la verdad es que un encuentro con Jesús, con Dios, te cambia la vida, te cambia la vida.
Así es. Muy bien. Ahora, pregunta. ¿Alguno de nosotros ha tenido un encuentro con Jesús como la de Pablo? ¿O como la de Moisés? Porque también Moisés, como decía Juanito, él vio una zarza. Digo, cuando subió por las tablas de la ley, cuando él bajaba, pues venía, resplandecía, pero hubo un momento en el que también su encuentro con él, con Dios, era una zarza, ¿no? Y cuando llegó ahí le dijo, Dios, quítate los sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es, ¿no? Entonces, pero ¿alguna vez alguno de nosotros ha tenido un encuentro así? Que Dios te diga, Juanito, ¿por qué me persigues? O Juanito, ¿por qué no has cambiado? Creo que no, ¿verdad? Y eso es algo que cada quien tiene un encuentro con Jesús personal. No podemos decir que si yo no tuve un encuentro con Jesús con una luz que me dejó ciego, yo no tuve un encuentro con Jesús. Pero ¿saben qué es lo más padre que puedo yo ver en esta parte? Es que Jesús se acerca. No, no es que yo diga, ah, yo me acerqué a Dios, como ya les había comentado el otro día. No es que yo diga, ah, es que yo ya sentía la necesidad y yo fui el que me acerqué a Dios. No, fue Dios el que puso la necesidad en mí. Fue Dios el que hizo que yo me acercara a Él. Y, y ese encuentro con Jesús solamente puede suceder cuando nosotros podemos sentir ese llamado de parte de Dios. Ese de que, o sea, no necesariamente tiene que ser así tan drástico, no dramático, sino drástico, en el cual haya algo que nos ciegue. Pero habrá quienes sí, de repente Dios les salve de la vida, les salve la vida en una situación difícil, que pudiera peligrar su vida, o que simplemente que ya no tengamos a veces dónde ir, dónde recurrir, cosas así, que Dios permite que a veces que pase, que no es lo que a lo mejor Dios quiere, porque Dios quiere que tengamos nuestra relación con Él desde que nacemos, yo creo. Pero cuando la tenemos, lo entendemos cuál es ese encuentro con Él. Como les decía hace rato, fue una canción, fue el ver qué es lo que había Jesús hecho por mí. Y eso fue lo que trajo mi vida hacia sus pies. Y yo creo que cada quien tiene pues un testimonio o un encuentro con Él. Y aquí la cuestión es que si tú no lo has tenido, Dios está esperando ahí. No necesitas tener una situación extraordinaria, simplemente el decir Dios, te reconozco. Y esa es una de las cosas que compartía el pastor el domingo pasado. ¿Quién es Jesús? Pues es Dios el Salvador, o nuestro Salvador, el que nos salva. Y para hacer eso, pues obviamente nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y reconocerlo a Él como nuestro Señor y Salvador. Bien, continúo leyendo en el versículo que dice, después de que cayendo a tierra, decía Juanito, a lo mejor no sé, a lo mejor ya no tuvo cómo correr, pudo haber sido que como cayó del caballo, o no sé, cayó a tierra, pues ya no dijo, ching, ya no hay para dónde irme. Pudo haber sido por la luz que ya no veía nada, pero aquí lo que sí, la reacción de Pablo es una de las cosas que, como decía, cuando Dios nos acerca a Él, pues nuestra reacción solamente puede decir, ¿quién eres? O "Ah, sé que eres tú, o no sé, pero reconocemos quién es Él. Él dijo en el versículo 5, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el Hijo, ¿no? Y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Aquí lo que compartía el pastor a veces es que, bueno, una de las cosas que él compartía es que a veces vamos a la iglesia y muchas veces no hemos tenido ese encuentro con el Señor e incluso podemos cantar, alabar, y es triste pensar que incluso enseñes en la iglesia
pero que nunca hayas tenido un encuentro con Jesús, que nunca hayas realmente aceptado como Él, como tu Señor, o sea, que Él te señoree, que Él te gobierne, que Él te dirija. En la mañana del día de hoy de los estudios con los pastores, el pastor nos invita a todos, de hecho, pueden entrar cualquiera de nosotros, y compartía él también, ¿no? Cómo es que él, en este tiempo, Dios lo estaba llevando a conocerlo más o a tener esa intimidad con él y dejar que Dios lo dirija en todo lo que estaba haciendo, en todo lo que está haciendo, dejar que él lo dirija, pues no sé, incluso en caminar hacia algún lado, hacer alguna cosa y es algo que solamente cuando tú tienes esa relación, ese encuentro con Él y cuando te rindes a Él, puedes experimentar esa situación de quién es Él y que Él quiere eso, quiere gobernar nuestra vida, quiere cuidar nuestra vida. Y aquí, perdón, Pablo le pregunta o Saulo le pregunta, ¿quién eres, Señor? Y él le dice, yo soy Jesús. Dice primero claramente quién es Él, porque reconocía esa voz como autoridad, pero después le confirma, le dice quién es. Y dice, entonces tembloroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y una de las cosas que cuando nosotros reconocemos que Jesús es nuestro Señor, a veces no sabemos qué hacer, ¿no? A veces decimos, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora para dónde voy? ¿Qué estudio? ¿Qué leo? Y por un lado está padre, ¿no? Porque dices, quiero aprender quién eres tú. Pero por otro lado, de aquí el Señor le dice a Pablo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá qué debes de hacer. Mientras, dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo la verdad la voz, más sin ver a nadie. Y entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándolo por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Se quedó ahí 3 días, dice, sin ver, no comía, no bebía, pero que sí estaba haciendo. Pues sí estaba buscando a Dios, sí estaba orando, sí estaba buscando quién era ese Jesús. Y a veces cuando Dios nos llama, este, pues queremos hacer todo lo que se nos ocurra y en lugar de buscar qué es lo que Dios quiere decirnos en ese entonces o en nuestro tiempo con Él. De las cosas que podemos ver en esta situación y en la vida de que cuando Dios nos toca a nosotros es que, ¿qué es lo que hace Jesús? ¿Qué es lo que puede hacer Jesús en la vida de cada uno de los que nos toca? Compartía el pastor con 4 cosas. Una, nos transforma el corazón, nos cambia nuestra forma de, de hacer, de hablar, de querer, de decir, nuestra forma de vivir. Sí, Él nos cambia y nos transforma esa parte. También dice que nos da una nueva identidad. También el Señor nos cambia y en su momento antes era Saulo y más adelante Saulo que se convierte en Pablo, en el cual lo reconocemos nosotros fácilmente, pero es como es que Dios cambia la vida de Saulo en otro hombre. Nos da un nuevo propósito. Uno de los propósitos de Saulo era que, bueno, no lo dice específicamente aquí, dice que los iba a encarcelar a los que estaban en el camino, que su intención era ir a encarcelar a los que eran cristianos, pero también su intención era a algunos matar, ¿no? Porque ese era al principio donde dice el versículo 1, lo voy a leer, dice, Saulo respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, ¿sí? Estaba ansioso por matar a los seguidores de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor en nuestras vidas también? Nos da un nuevo propósito. Ahora su propósito de Saulo, pues ya no
iba a ser el mismo de matar y de encarcelar, sino que más adelante Dios le da un nuevo propósito de él y compartir las nuevas nuevas. Y por último dice, cambia también nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar, nuestra forma de razonar las cosas. Y ahora lo que antes era para él, para Saulo, lo que antes era una herejía, por ejemplo, que Jesús fuera llamado el Hijo de Dios o reconocer que era el Mesías, pues ahora lo podía reconocer fácilmente. Con este solo pequeño encuentro, cuando le dice, cuando Pablo le dice, ¿quién eres tú? Y Jesús le dice, yo soy Jesús. Con ese encuentro cambia totalmente la vida de Pablo y su mentalidad, su forma de ser, sus propósitos, su identidad también. Dice en el versículo 9. No, perdón, 10, perdón. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, como diría el pastor. ¿Cómo se llamaba Ananías? Ah, no, perdón, ese ya lo dije. ¿Cómo se llamaba el discípulo? Ananías. ¿Y quién es? A quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Bien, de las cosas que podemos ver también aquí, es que cuando tú ya tienes una relación con Dios y Dios te habla, reconoce la voz de Dios. ¿Qué tanta relación tuvo que tener Ananías para reconocer la voz de Dios? O sea, a lo mejor no era tan, ¿cómo decirlo? Algo místico, simplemente era que era una comunión con Él todos los días, probablemente, y reconocía su voz. Y no siempre vemos que Dios les hable a la gente, pero en este caso Jesús mismo le estaba hablando a Ananías. Y le dijo, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. ¿Sí? Una de las cosas, como dije hace rato, él estaba orando en ayuno, o sea, no comía, dice, durante 3 días no comió ni bebió, pero sí estaba orando. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Bien. Todo esto Dios tenía el control. Incluso le decía a Jesús o le mostraba a Jesús que iba a ir un hombre que se llamaba Ananías, ¿no? Entonces, no sé si hubiera llegado un hombre de tu casa y te toca a tu casa y dices, hola, soy Jorge Luis y Dios me mandó a ti para decirte tal y tal cosa. Pues a lo mejor yo diría, no, pues que está loco, no sé, no lo conozco, ni sé quién eres. Pero si Jesús me dijera en sueños, oye, ¿sabes que va a ir un hombre que se llama Jorge Luis y va a hablar contigo? Entonces sería diferente. Y algo ya había preparado el corazón de Pablo, dice aquí. Entonces Ananías le respondió, ahora también dice que era para que recobrara la vista, Pablo, ¿no? Y entonces Ananías le respondió al Señor, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad en los principales sacerdotes para aprender, perdón, para aprender a todos los que invocan tu nombre. Y algo que me llamó la atención y que sí me puso a pensar el domingo, dije, es que ponía un ejemplo, ejemplos del pastor, dice que, por ejemplo, tú le irías a hablar a uno de las personas que fuera un sicario, como, por ejemplo, el pozolero decía, y y sí te pone a pensar, ¿no? De que, ¿cómo le voy a hablar a tal persona? ¿Cómo voy yo a decirle que Dios le ama o no sé, lo que fuera, Dios me dijera que fuera? ¿Cómo le voy a decir al que está en la calle o cómo le voy a ir a decir a tal persona? Y esto me trajo a la mente también que a veces Dios nos dice cosas y o por no queremos hacerlas o no estamos acostumbrados a la voz de Dios y a ser obedientes.
que decimos, sí, Señor, ¿acaso serás tú quien me dijo esto? Y, y te quedas con esa duda, ¿no? Y dices, "No, a lo mejor no". Por ejemplo, que Dios me mandara a decirle a Jorge, ¿sabes qué, Jorge? Dios me dice que pues te cases 2 semanas antes, ¿no? Bueno, ¿qué le voy a ir a decir a Jorge que se case 2 semanas antes? Y entonces, pues obviamente, pues ya tiene su fecha, ya tiene las botas, el lugar, ya tiene todo. ¿Cómo voy yo a decirle algo así? Entonces, eso puede ser complicado para cuando Dios nos dice algo, porque nuestra mente, pues nos queda con que, ay, es que no, Dios, yo creo que no, no, mejor no voy. O cuando Dios nos dice, ¿sabes qué? Alguien necesita que vayas y le ayudes en que le lleves algo de despensa, ¿no? Pues, no, a lo mejor no, mejor le hablo por teléfono para ver cómo está. Y ya te contestan, hola, ¿cómo estás? Pues bien, todo bien aquí, gracias a Dios, pero él confiando en el Señor, pero no estás viendo tú su necesidad, sino simplemente ves lo que tú escuchas o tratas de entender lo que escuchas. Y cuando ya te das cuenta y ves más adelante que esta persona está pasando por situaciones difíciles, dices, ay Dios, lo siento. A mí me ha pasado varias veces en que Dios me dice, haz esto. Y cuando digo, lo hago o no lo hago, y a veces al dejarlo pasar, cuando lo quieres hacer, dices, ok, ya no son las mismas circunstancias, ya necesita que Dios le diga otras cosas y ya no fue el tiempo en el que Dios quería que yo hablara con esa persona. Entonces Ananías, pues obviamente pues, dijo, no, pues ¿qué tal si es una, como les decía el domingo con el pastor, yo dije, a lo mejor es una, ¿cómo se dice? Una trampa para que me atrapen a mí y me lleven a Jerusalén, ¿no? Pero Dios le responde a Ananías y eso a veces nos puede dejar cuando nosotros no estamos bien seguros, decirle a Dios, pues si es tu voluntad o no, y a lo mejor sí, preguntarle, no lo sé. Pero aquí dice la palabra de Dios. En- y aquí el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y entonces fue Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, ya no le dijo, pues a ver, tú eres Saulo y pues ya no me vas a hacer nada, todo va a estar bien, estamos bien en paz. No, no le dijo eso, nada más llegó y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y otra de las cosas que podíamos ver en esto es que Jesús mismo le había mostrado a Ananías lo que había pasado con Saulo. Pudo haber sido porque alguien le dijo, porque se esparcieron los chismes, pero principalmente fue porque Dios le reveló, o como decía el pastor, a lo mejor alguna palabra en ese momento de, de ciencia, Dios le reveló lo que había pasado, pero de alguna u otra forma, él había llegado para compartir y decirle a Saulo que él había venido para que él recibiera la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y por último dice, al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Pocas veces podemos oír que eh, hay una persona que se convierte, recién se convierte, es bautizado y aquí podemos ver que Pablo es uno de ellos, ¿no? Que que así como el eunuco cuando también recién recibió del Señor y le preguntó, ¿y qué me impide poder ser bautizado? Pues también Saulo no, a lo mejor no dice la palabra de Dios que haya preguntado, pero es probablemente que le hayan dicho los discípulos,
que una de las cosas que Jesús había dicho o dejado es que fuéramos bautizados. Pablo hizo eso, ¿no? Fue bautizado también. Y eso nos lleva a que no necesitamos en esta parte ya cambiando un poquito el tema, pero que también está dentro no, nos lleva a que no necesitamos pasar por cursos y saber toda la Biblia y eso para ser bautizados, simplemente necesitamos ser obedientes. Y en esa obediencia, pues Dios puede hacer muchas cosas. Bien. Aquí, en esta parte que acabas de compartirnos, a mí me llama la atención porque dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles y reyes y a los hijos de Israel. Eso le dice Jesús a... Ananías. Ujú. Entonces es instrumento, ¿no? Ananías. También. Bueno, más bien es instrumento, le dice que Pablo va a ser su instrumento, pero también a la vez Ananías es instrumento del Señor, Ujú. los propósitos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso aplica para nosotros, ¿no? Esto aplica para nosotros. Somos instrumentos del Señor para llevar esas buenas nuevas. Es algo que me llamó mucho la atención desde el domingo, ¿no? Es Amén. quería compartir. Es que ahorita que dice Miguel Ángel de instrumento, ¿no? Y pues sí, a fin de cuentas todos somos utilizados en cierto momento, pero me vino a la mente, me recordó mucho ahorita de lo que leímos al primo de mi marido, que se llama Juan Gerardo. No sé si sepan que él, pues, él estuvo en la cárcel, él es 20 años. 20 años, ajá. Él, pues increíblemente, o sea, bueno, para nosotros, no para Dios, él conoció a Dios ahí en la cárcel, él fue utilizado, este, y muy duramente, pero él se convirtió en pastor ahí estando en la cárcel. Y como dices, pues fue instrumento para también llegar a otras personas, porque él como pastor tenía ya un grupo muy grande ahí que conocieron, creo que también de Dios, o sea, dices, en qué circunstancias, en qué situación, o sea, y bueno, esto a mí pues sí, sí me impacta, ¿no? O sea, sí es algo muy fuerte, yo creo que para todos, ¿no? También escuchar que una persona, como lo que era, hasta dónde tuvo que llegar para reconocer a Dios, para tener un encuentro, porque él sí nos decía el encuentro que él tuvo con Dios estando encerrado, cuando él decía, yo doy gracias a Dios cuando termina la noche, en la noche, porque no sé si voy a estar, si voy a sobrevivir, si voy a estar vivo al otro día, o sea, dice yo, o sea, dice, tuve encuentro con Dios muy fuertemente y yo digo, o sea, a veces tenemos pues que llegar a veces a algunas pruebas muy duras para poder reconocer el amor de Dios. Yo creo que no, ¿no? Porque simplemente lo vemos diariamente en nuestra vida, en pequeñas cositas, pero vemos el gran amor que Dios tiene hacia nosotros, en cosas que para nosotros pueden ser muy grandes, que en realidad son pequeñas, pero pues a fin de cuentas vemos la mano de Dios y el amor de Dios, que Él está ahí, que Él nos está utilizando también, o sea que somos instrumentos de Dios y es hermoso ver esas cosas y esas maravillas que Dios hace en nuestra vida diaria, o sea, simplemente. Y esto también nos lleva a algo que no comenté, pero que es importante y es porque nosotros lo conocemos a Él por esa gracia que Él nos tiene, por su amor, por su misericordia, por lo que Él hizo en la cruz. Y no es que nosotros lo hayamos ganado, no es que nosotros podamos ganarlo de alguna forma, sino es el amor de Dios el que nos acerca, Él es el amor de Jesús el que nos lleva a poder reconocer que necesitamos de Él, que sin Él nada podemos hacer, sin Él nada somos. Y la bendición de poder reconocerlo, eso transforma nuestra vida y eso es cuando ya conocemos de Él, esa es una bendición o algo que no tenemos palabras para agradecer porque
Solo Él es el que puede transformar nuestros corazones. Yo recordando un poquito también de lo que decía de mi testimonio, es mi papá se dio mucho a la bebida cuando yo era niño y falleció mi mamá. Mi hermano en la adolescencia se drogó, pero Dios me guardó y no fue por mí. Dios no permitió que yo estuviera en esa situación, porque cuando Dios tocó mi vida yo tenía pues 10 años y todavía no estaba inmerso en toda esa situación que estaban viviendo ellos. Ya a esa edad mi hermano ya estaba en la secundaria y ya estaba metiéndose en cosas que le estaban alejando de Dios mismo. Y cuando te das cuenta y dices, Dios, pues si hubiera seguido en esta situación, quién sabe si estuviera vivo o estuviéramos platicando de esto. Pero es gracias a Dios que Dios nos rescata, nos salva. Y ese encuentro que tenemos con Él nos cambia totalmente. Puede ser, yo estaba pensando en eso, puede ser desde la niñez, o puede ser ya cuando eres adulto. José Luis comenta mucho eso, que ya siendo un adulto, ya un hombre responsable de familia, Dios toca su corazón. O puede ser aunque incluso cuando ya eres mayor, ¿no? Pero lo más importante es que Dios toque nuestras vidas y eso es lo que va a hacer que cambiemos nuestra forma de ser. No hay otra cosa, solamente el toque que Jesús nos da, el acercarnos a Él, o sea, el que Él nos acerca, más bien a sí mismo, ¿no? De las cosas que Jesús le dijo a Saulo, le dijo, ve a donde te digo, pues una de las cosas, y dos, haz lo que te mando a hacer. Y es que ya cuando tenemos ese encuentro, lo que tenemos que es ir a donde Él nos dice y hacer lo que Él nos dice. Bien, Yes. vamos a hablar entonces para terminar el estudio y continuamos con nuestras peticiones y eso. Bendito Dios, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos puedes ver, Señor, perdón, tú nos puedes hacer ver, Señor, lo que has hecho en nuestras vidas y también lo que necesitamos si no hemos tenido ese encuentro contigo. Si aún, Señor, en nuestro corazón todavía no ha habido un encuentro personal, Señor, toca nuestras vidas y haz que nos podamos acercar a ti, que tú, Señor, tu presencia nos jale, Señor, y nos haga redarguir nuestro corazón y reconocerte que eres el único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. Y gracias, Señor, porque podemos ver, Señor, que cuando tú tocas nuestras vidas y nuestro corazón hay un cambio. Transforma, Señor, nuestras vidas, transforma nuestro propósito, transforma nuestra mentalidad. Y te agradecemos, Señor, porque reconocemos que sin ti nada podríamos hacer. Sin ti nada podríamos vivir. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo. Amén.